Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para los que nos siguen por la página. Hoy es una conferencia bien interesante. Nosotros estamos desarrollando acá 50 conferencias para que en el medio de cada una pues, se entreguen herramientas muy prácticas para conocernos a sí mismos. Estas conferencias del fin de semana estaban muy enfocados a ver cómo es que nosotros íbamos a poder generar un cambio. Y para eso, entonces, hoy vamos a ver la primera parte de ese verdadero cambio, de ese cambio real que debe empezar desde nuestro interior. Y para eso está esta conferencia que se llama Criaturas Mecánicas. La conferencia de mañana se denomina el cambio radical y se va a terminar de generar unas pistas. Y luego, pues de ahí para adelante seguiremos también con las pistas, pero estas dos eran bien enfocadas a esto. Nosotros debemos, entonces, para empezar, descubrir que nosotros somos tres cosas, ¿no? Siempre es importante retomar esto, y es que nosotros no solamente somos el cuerpo físico, sino más allá de nuestros sentidos físicos, hay una parte que es todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Bien, y hay otra parte que es la conciencia, llámesele como se le llame, ¿sí? Es la conciencia, es el espíritu, es lo verdadero, lo real, lo eterno. Y esta parte superior de nosotros nos da la energía de vida, pero nosotros nos la pasamos contaminando esa energía de vida de instante en instante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con la manifestación de nuestros defectos, ya sea que se manifieste en nuestras emociones o pensamientos, ya se empieza a, digamos, a atrapar esa conciencia, se empieza a atrapar esa energía de vida y se atrapa en esto que conocemos como la psique del griego alma. Entonces somos tres cosas, esas tres cosas todas las personas somos, y así nosotros pues ignoremos o tengamos algún conflicto para no aceptar esta tercera parte, pues igual existe. Así nosotros pues ni siquiera nos demos la oportunidad de comprobarlo. Bien. En ese sentido vamos a reflexionar en que nosotros somos este título. La realidad es que nosotros somos unas criaturas mecánicas, ¿sí? Criaturas mecánicas está dándonos a preguntarnos, o sea, para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro comportamiento. Vamos a ver que cada uno de nosotros en un momento, digamos que es muy rápido que formamos ciertos hábitos, ¿sí? Digamos, la consecuencia negativa es que nosotros generalmente lo que generamos son hábitos negativos, ¿sí? O sea, digamos así, lo curioso de formar hábitos. Nosotros vamos a ver que de día a día, en un momento, cogemos un hábito y ese hábito lo reforzamos y ya lo volvemos a algo parte de nuestra vida, ¿sí? Pero así como estaba explicando aquí, así como puede ser algo positivo, correcto, algo que realmente sea útil, sea justo que lo haga, así mismo también hay muchas cosas inútiles que formamos hábito. Por eso estamos hablando y vamos a hablar de la mecanicidad. Nosotros vamos a ver, y teníamos una conferencia para explicar también esto, y era que cada uno de nosotros va a reflexionar en la conferencia número 12 de las conferencias que hemos dado. En la conferencia número 12 se hablaba de algo y era, lo denominábamos la ley de recurrencia. La ley de recurrencia estaba dándonos un entendimiento acerca de todo lo que nosotros repetimos de instante en instante. Si cada uno de nosotros repite muchas cosas, pero vamos a ver que detrás de esa repetición de muchas cosas, ¿sí?, hay unos personajes internos. Pero miremos entonces a qué se refiere esa repetición de cosas. Es una repetición de la repetidera, es una repetición de escenas, es una repetición de situaciones, es una repetición de emociones, de sentimientos, es una repetición de muchas cosas. Bueno, si nosotros reflexionamos y empezamos a verlo en nosotros mismos, vamos a descubrir que hay fechas, por ejemplo, en las cuales siempre nos sentimos mal, ¿sí? Pero si nosotros muy crudamente vamos a
a observar ese comportamiento de nosotros, vamos a ver que es una repetición. Así que siempre, un ejemplo, ¿sí? Hay algo que no he resuelto en cierta festividad, ¿sí? Y siempre que llegue a esa festividad, otra vez vuelvo a sentirme igual, todo, ¿sí? Bueno, entonces eso es un ejemplo, pero vamos a verlo desde el punto de vista más simple, ¿sí? Uno puede empezar todos los lunes con la misma sensación, ¿sí? O sea, hoy es lunes, empezó la semana, tal cosa, o uno muy animado o al contrario, si es algo que también le genera frustraciones, listo, entonces lo mismo, ¿sí? Entonces, otra vez esto, si ya le cogió mala voluntad, pues. Y así sucesivamente, llegan los viernes y de pronto los viernes tienen también una repetición de cosas. Vemos que nosotros tenemos unos hábitos relacionados con el entretenimiento y con los vicios, ¿sí? Y hay personas que no rebajan el hábito de cada viernes, cada sábado irse a tomarse una cerveza, esto, pero vamos a verlo es desde el punto de vista en que nos volvemos supremamente mecánicos. Si ya lo hacemos tan mecánicamente, ya lo volvimos tanto una repetición de cosas que no nos damos cuenta ni por qué lo hacemos, no nos damos cuenta ni por qué nos sentimos como nos sentimos. Por eso es que el principio fundamental de descubrir quiénes somos y de toda la parte psicológica, el principio fundamental se llama la autoobservación. La autoobservación es la capacidad que tenemos nosotros de ir a descubrir todo ese mundo interior de nosotros, ¿sí? Cualquier persona diría, no, pues obvio, es fácil porque está pasando dentro de mí. Pero la realidad es que si nosotros no estamos muy atentos a lo que está pasando en nuestro interior, no nos damos ni cuenta porque en determinado momento cambiamos de estar alegres a estar tristes. Simplemente le echamos la culpa a algo que sucedió, pero no vemos qué fue lo que reaccionó en mi interior ante eso, ¿sí? ¿Qué fue lo que reaccionó? Miremos entonces acá esto. La realidad es que nosotros, en medio de todo, somos una máquina, ¿sí? Esto es un vestido para las otras dos partes, ¿sí? Esto es una máquina orgánica, muy bien definida, muy bien organizada. Si vamos a ver lo complejo que es todo el funcionamiento del cuerpo en un momento, me refiero complejo a que es muy completo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que verdaderamente sucede es que, y lo diremos una y otra vez acá, hay una realidad y es que de la calidad de mis sentimientos son la calidad de mis pensamientos, de la calidad de mis sentimientos y pensamientos son la calidad de mis palabras y es la calidad de mis obras. Quiere decir que primero todo se gesta en el interior, así sea en un segundo, así sea en un abrir y cerrar de ojos, pero todo es un movimiento de cosas, es un movimiento mecánico desde mi interior, ¿sí? Miremos que cada uno de nosotros en ciertos momentos del día nos volvemos simplemente una marioneta. Esa es la realidad. Nosotros nos convertimos literalmente en una marioneta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos reflexionando en esa conferencia que era la número 12, que quiénes son los que toman decisiones. Uno piensa que es el que está tomando la decisión, pero si uno va y reflexiona o se da cuenta que en determinado instante surgió una situación de pelea, ¿sí? Violenta, ¿sí? Y me fui a los golpes o a vengarme o a esto otro. ¿Quién fue el que tomó esa decisión en mi interior de ir a pelear? ¿Sí? La realidad es que un defecto que como es parte de mí vamos a denominarlo un yo de la ira, ¿sí? Un yo mío, un yo de la ira me dominó, me manejó como una máquina y yo terminé haciendo una serie de cosas. Listo. Pero en otro instante pudo ser un yo miedoso el que me manipuló y no me dejó, digamos, confrontar una situación para resolverla, ¿sí? Listo. Puede ser que en un momento un yo apurado, ¿sí? Me haya hecho hasta estrellar, ¿sí? Pero la realidad es que no había necesidad de andar así, ¿sí? Bueno, un yo que odia, en un momento entonces me domina, pero tiene una mecanicidad. Y resulta que odia determinados momentos del día o determinados días, ¿sí? O referente a cierta situación siempre odia, siempre odia. Y esa repetición, ¿quién la está generando? Ese defecto que me coge a mí como una marioneta, como una máquina.
¿sí? Miremos, por ejemplo, con los vicios. El yo fumador, cada vez que, vamos a decirlo de esta forma, cada vez que al yo fumador dentro de mí se le da la gana llega y me manda a la ansiedad y voy y termino fumando. Asimismo vamos a ver con el alcohol o con todos los vicios, ¿sí? Sea el vicio que sea, no importa, el del internet, el del Facebook, el del WhatsApp, sea el vicio que sea. Entonces soy una máquina, me convierto en una máquina y hay toda una mecanicidad, o sea, hay un conjunto de pasos. Vamos a decirlo, nosotros tenemos derecho aquí, en esta experiencia de vida, que esta experiencia de vida estamos es para ¿qué? Para experimentar amor y sabiduría y para llegar a la real felicidad. Esta experiencia de vida en la que estamos aquí, esta vida es para, tenemos derecho a una real felicidad, pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no entendemos verdaderamente qué es la felicidad o cómo llegar a la felicidad tan anhelada, pues vamos a estar un poquito desviados del camino, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos que ser muy concretos y muy directos consigo mismos. En determinado momento puedo decir que me compré un celular y tengo una felicidad. ¿Eso será una verdadera y real felicidad? ¿No? Es una felicidad de todos los personajes que se iban a alimentar con la utilización de ese celular, ¿sí? Entonces es un ejemplo que ya lo había puesto en una conferencia anterior. Es un ejemplo, un adolescente en un momento anhela mucho un celular y tener WhatsApp y Facebook y todo, tal vez es para, y está muy feliz de tenerlo, ¿sí? Bueno, por la comunicación, porque es la tecnología y todo eso, pero hay unos que están contentos por eso, pero hay otros que están contentos es porque van a poder ver pornografía más fácil, van a poder entonces empezar a caerle a las chicas, bueno, las chicas a los varones y un poco de cosas, o la chica se va a poder exhibir entonces con las selfies, con todo esto. Entonces uno se da cuenta que hay una serie de personajes que son los que nos están moviendo como una alegría y nosotros, sin observar esa situación, estamos pensando que eso es la felicidad, ¿sí? Pero eso no es una verdadera felicidad, ¿sí? Son estados de alegría que desafortunadamente, si no descubrimos de dónde vienen, van a ser hasta estados de alegría de nuestros defectos. Como en un momento lo comentábamos y lo explicábamos acá en la conferencia de drogas y alcohol, ¿sí? Hay una realidad psicológica. Y es que la persona en un momento diría, ay, no, tan feliz que está fulano y sutano, están tomando, están alegres, están felices, felicidad, pero no es una felicidad real. Vamos a ver qué es lo que pasa con el alcohol, ¿sí? Apenas empiezan a tomar alcohol, uno empieza a tomar alcohol, la personalidad de nosotros se desinhibe y esa desinhibición de la personalidad hace que todos nuestros defectos puedan entonces aflorar más libremente. Y esa libertad que se siente es cuando la persona dice, uy, estoy prendo, y se pone contento y alegre, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que es una alegría de todos los defectos que están ahí contentos porque el introvertido ya se vuelve extrovertido, el que tiene miedo de esto va y le habla a las chicas, se envalentona con esto, listo. Pero todo es una felicidad subjetiva de los defectos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que reflexionar entonces en esta real felicidad, porque esta real felicidad es de esta parte superior. Aquí está lo real, lo verdadero y lo eterno, y está dentro de nosotros mismos. Aquí están todas las emociones y sentimientos superiores, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones y sentimientos superiores? Y digamos, la capacidad de nosotros estar experimentando algo real y superior. Pues acá están todas las virtudes, ¿sí? La misericordia, la compasión, el perdón, ¿sí? El amor, pero no el amor romántico de estos que quieren entonces es solamente ir al sexo o el amor que supuestamente siento porque estoy sufriendo por fulano o por sutano, no, ¿sí? El amor es algo que viene de la conciencia directamente y es algo muy completo y es algo superior realmente, ¿sí? El amor en el sexo, por ejemplo, con la práctica de amor en el sexo que la enseñamos aquí, que es el sexo tántrico blanco o el suprasexo, vamos a experimentar eso superior del sexo, ¿sí? Entonces vamos a decir, qué triste es
que todas las personas, o que muchas personas, ¿sí?, en un momento creen que son felices, ¿sí?, pero son felices solamente a causa de ciertos defectos, y no se dan la oportunidad de ir a mirar esa mecanicidad y a mirar cómo podemos cambiar eso para verdaderamente llegar a la felicidad tan anhelada, ¿sí? Solamente para terminar este punto diré que, por ejemplo, el ladrón es feliz robando, el asesino es feliz matando, pero eso no es una real felicidad, es del defecto que está manejando la máquina. ¿Listo? Entonces, si reflexionamos en eso, vamos a ir buscando una verdadera felicidad, que es algo un poco más completo, es algo totalmente equilibrado y que se siente en todo sentido y en todo el cuerpo. Bien, entonces miremos que si nosotros vamos a ver acá, la persona que no desee autoobservarse, ¿sí?, quien no se autoobserve, es una persona que no va a cambiar, es una persona que no quiere cambiar, es una persona que quiere es degenerarse, ¿sí? Hay personas en las cuales tal vez uno les habla de esto, o alguna persona llega y le comenta algo relacionado a una persona y la persona en un momento quiere huir. No, déjeme, no, yo estoy aquí tranquilo, no, yo así estoy bien, ¿sí? Listo, pero ¿por qué? Porque es una persona que no quiere darse cuenta de lo que está pasando en su interior, es una persona que en un momento no quiere resolver nada, es una persona que se siente muy buena, ¿sí?, y que piensa que no hay nada para perfeccionarse y no hay nada para cambiar. ¿Ven? Pues cada uno tiene derecho a su libre decisión, pero si la persona en un momento hace una pausa y dice, venga, no, si yo quiero empezar a mejorar ciertas cosas, yo quiero empezar a descubrir por qué me desequilibrio tanto por esto que sucede, por qué siempre me pasa lo mismo con la misma persona, ¿sí? A veces nosotros, vamos a decirlo, nos cansamos de los conflictos, ¿sí?, ya sea algo entre comillas bueno, o ya sea algo entre comillas pues malo, pero nosotros vamos a decirlo. Cada uno de nosotros en un momento, cuando ve las noticias o esto, uno llega y dice, no, pero en ese hospital cómo es que hubo tanta negligencia, pero en esta situación, ¿por qué? ¿Por qué la gente es tan negligente? Mire los animalitos, mire los bebés, mire los niños, mire el hambre, mire todo lo que sucede políticamente y si sé cuándo, y la justicia. Y entonces uno dice, pero ¿por qué tanta negligencia? Y uno se ensaña así con la negligencia externa. Pero nosotros vamos a reflexionar en algo y a decirlo puntualmente. Nosotros tenemos que dejar de ser negligentes con nosotros mismos, ¿sí? Porque esa es la peor de todas las negligencias. Y esa negligencia empieza cuando le huimos al trabajo interior, cuando huimos de observarnos a sí mismos, de conocernos a sí mismos, ¿sí? Nosotros somos muy negligentes y tenemos que dejar de ser negligentes consigo mismos, ¿sí? La realidad es que hay muchas cosas que nos pasan a nosotros por nuestra propia negligencia y que siempre estamos enredados por no resolver. Ojo, siempre estamos enredados en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todos los conflictos. Estamos enredados por no resolver algo dentro de nosotros, ¿sí? Ejemplo, para seguir acá. Siempre que me dicen tal ofensa, siempre me desequilibra totalmente y reacciono, listo. Pero ¿es culpa entonces de la persona que me ofende? Pues entre comillas vamos a decirlo y en una forma muy franca y muy directa. La negligencia mía de no resolver eso que me genera esa palabra es lo que hace que siga chocando. ¿Sí? En el momento, o sea, igual no vamos a justificar entonces que nos traten mal y todo eso, no, pero aquí lo vamos a saber al trabajo interior individual de cada uno de nosotros y a lo que cada uno quiere hacer por sí mismo, ¿sí? Entonces dice, siempre entro en conflicto con la misma palabra, si quiero dejar de ser negligente, voy a descubrir en mi interior
¿De dónde es que viene ese desequilibrio con esa palabra? Ah, es que de niño me decían eso y en un momento entonces eso siempre me desequilibró, o es que eso me marcó toda la vida porque con eso desde niño tal cosa o tal otra, o es que eso marcó lo que es mis relaciones en pareja porque eso fue lo que acabó con una relación pasada. Bueno, no sé, tenemos una serie de cosas sin resolver en nuestro interior, pero no nos hemos puesto muy diligentes a hacer, bueno, venga, ¿qué es? Para resolver, ¿sí? Porque aquí lo importante no es reprimirnos, no es reprimirnos, porque ¿qué pasa cuando nos reprimimos? Cuando nosotros nos reprimimos, en un momento acumulamos, la represión quiere decir que en un momento podemos dejar de hacer algo, en un momento, pero internamente todo se está moviendo y estamos sintiendo, pensando lo mismo, ¿sí? Aunque estamos, digamos, no dejando manifestar ciertas cosas a la obra o a las palabras. Pero ¿qué pasa con toda esa acumulación? En un momento estallamos y estallamos peor. Aquí la realidad es que tenemos que hacer un trabajo conjunto, tenemos que empezar a descubrir, y acá vamos a enseñar cómo resolver todo desde el interior y dejar entonces de repetir lo mismo, ¿sí? Pero es algo que es por voluntad propia. Bien, entonces vamos a mirar acá qué es lo que sucede. Nosotros nos creemos muy buenos, lo estábamos diciendo, hay personas que no, yo estoy bien así, no, listo, pero entonces ¿qué es lo que sucede realmente? Si nosotros vamos a irnos hacia atrás en un momento, en diferentes situaciones del día, en diferentes días, en diferente tiempo, vamos a ver en momentos muy conflictivos o momentos normales, vamos a ver que en diferentes situaciones salía en nosotros una persona muy amable, listo, pero en otras situaciones salía una persona muy perversa. En otras situaciones salía una persona mezquina, en otras situaciones salía una persona tirana, en otras situaciones salía una persona pasiva, en otras situaciones salía una persona miedosa, ¿sí? Y así sucesivamente. Nosotros somos muchas personas en nuestro interior que van tomando la vocería y vamos a reflexionar también en eso, ¿sí? Es como si le estuviera entregando ese tiempo de vida al defecto. ¿Sí? O sea, ese tiempo de vida no lo estoy viviendo yo, se lo estoy dejando vivir al defecto, ¿sí? Entonces la pereza, llego y le entrego a la pereza cuánto tiempo de mi día, de mi vida, ¿sí? Y entonces, ¿estoy viviendo realmente? No, estoy desdominado, estoy siendo un muñeco de mi pereza, pero es un ejemplo y así mismo con cada una de las situaciones y cada uno de los defectos. Sí, vamos a ver que la máquina humana tiene un orden bien curioso, y es que nosotros tenemos una forma en la cual se mueven las cosas en nuestro interior, ¿sí? Tenemos entonces unos centros que son los encargados de ciertas funciones dentro del cuerpo físico. Esto lo veíamos en la conferencia número 4, y entonces podemos ejemplificar esto así, relacionado con la lujuria, por ejemplo. Igual ahorita lo voy a especificar un poquito mejor acá. ¿Sí? Relacionado con la lujuria, pasa entonces una muchacha muy bonita, digamos, es varón, ¿sí? Pasa una muchacha muy bonita, ¿sí? Inmediatamente en el instinto, ¿sí? Que es en esta parte, empiezo a generar una serie de sensaciones, ¿sí? Esas sensaciones me empiezan a generar un deleite, Pero ¿qué pasa? Siento unas emociones de atracción por la chica. Y esa emoción de atracción, esas emociones de atracción son sentimientos que hasta en un momento me siento hasta enamorado, ¿sí? Y la deseo, y me genera un ánimo tremendo el seguir ahí, el seguir mirándola, listo. Entonces acá está la parte motriz, que es la que está viendo, está mirando, está efectuando una obra, una acción. Bien, pero ¿qué pasa? Que en el intelecto, ¿cuál es el intelecto? Acá está el intelecto, ¿sí? Acá estaban las emociones, acá están las obras, ¿sí? Estaba mirando. Pero en el intelecto, ¿qué sucede? Se genera mecánicamente una imaginación mecánica, en donde en un momento, si yo me descuido, ya estoy imaginándome hasta teniendo sexo con ella, o en un momento me estoy imaginando en una relación con esa persona y ni siquiera la conozco, ¿sí?
Entonces vamos a ver cómo el ser humano tiene unas capacidades, digamos, muy especiales, ¿sí? Superiores para usar la mente, ¿sí? Con diferentes tipos de creaciones, con diferente forma de reflexionar. La mente está hecha para que nosotros podamos reflexionar, llegar a un entendimiento, ¿sí? La mente está hecha también para que nosotros podamos gobernar nuestra parte instintiva, ¿sí? Y otras muchas cosas, pero nosotros la usamos ¿para qué? Aquí estamos viendo en el ejemplo que se usa para que la imaginación mecánica nos meta en unos procesos de imaginación sexual morbosa, de lascivia o lo que sea, y entonces eso es lo que está poniendo el intelecto el defecto está poniendo el intelecto a su servicio, ¿sí? Listo, lo mismo a las emociones. Nosotros podemos sentir emociones superiores, la compasión y todo esto que estábamos viendo acá, pero lo terminamos enfocando al deseo, a un deseo carnal, a un pasional. Todo el tiempo entonces estamos esclavos de nuestras sensaciones de deleite. ¿Y qué pasa? Imaginación mecánica, decía acá. ¿Y acá qué pasa? En el sexo nos podemos hasta sentir excitación, ¿sí? En un momento hasta se activa el aparato, ¿sí? En un momentico, listo. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un paso a paso de una mecanicidad que generó la lujuria, por ejemplo, un defecto de lujuria. Bien, entonces si nosotros reflexionamos en eso, vamos a darnos cuenta que así mismo como cada defecto se adueña de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? De nuestras obras, de las palabras, porque bueno, acá ¿qué puede ser? Acá está mirando, pero en un momento, esta es la parte motora, en un momento le lanza el piropo, no se aguanta, o ahí le pide el teléfono, ¿sí? O empieza a pavonearse, a exhibirse de alguna forma, llamar la atención, ¿sí? A hablar duro, llamar al que está por ahí cerquita, bueno, no sé. Sí, así no esté, o sea, se hace bueno, no sé, hay muchas cosas en las cuales se mueve, pero vamos a ver cómo es que entonces cada uno de los defectos, ¿sí? Cada uno de los defectos de una vez empieza a dominar esta parte que es la máquina humana, ¿sí? Listo. Entonces cada uno de nosotros va a reflexionar en eso, ¿sí? Entonces un defecto se adueña de otro defecto, la lascivia se adueña del intelecto, ¿sí? Aquí la pasión carnal se adueña de las emociones y del instinto y hasta del sexo. Y todos estos corresponden, un ejemplo, a los diferentes detalles de la lujuria. Nosotros tenemos que ir a descubrir en la serie de detalles continuos. Nosotros vemos una conferencia que era la número 27, que estaba hablando de los detalles, ¿sí? Para descubrir a los defectos. Veíamos que esos continuos detalles tenemos que ir a observarlos, o sea, los detalles en cada momento de nuestra vida, de lo que queramos cambiar, ¿sí? Entonces quiero cambiar los conflictos que tengo en mi pareja. Entonces tengo que ir a darme cuenta de los detallitos de alcoba, de los detallitos en la cocina, en el desayuno, de los detallitos de la mañana, los detallitos del mediodía, en el almuerzo, en la interacción con esto, con la familia, tal cosa, por la tarde. Todos esos detallitos tengo que irlos a observar y tengo que ir a observar cómo es que se me mueve todo en mi interior. Porque esos detallitos son los que nos van a dar la clave para observarnos y conocernos a sí mismos, ¿sí? Pero otra vez, si no me observo, no sigo en la misma negligencia y nunca voy a llegar a descubrir qué es lo que me pasa a mí. Vamos a decir, cuando una persona cambia, uno porque sabe que la persona empieza a cambiar, ¿sí? Bueno, si es en una forma sincera que está sucediendo la situación, uno sabe que la persona está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no reacciona igual. Ya no reacciona igual. Entonces, el primer paso para el cambio es cambiar nuestras reacciones. Eso es muy obvio, pero al fin y al cabo es muy diciente. O sea, dice mucho, ¿sí? Resulta que es una persona que todo el tiempo responde con 3 piedras en la mano. ¿Sí? Y en un momento uno dice, bueno, aquí me va a responder mal, ¿sí? Y uno dice, uy, pero ¿qué le dio? ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Sí, y hasta uno se asombra, uno de pronto no lo hace así, pero uno internamente dirá, uy, pero algo cambió, ¿sí?
Bueno, bueno, sí, hasta se puede decir, no, es que está enfermo, ¿qué le pasó? Bueno, pero el punto, ¿cuál es? El punto es que si es una parte sincera en la persona o en uno mismo, porque acá vamos a hablar, o sea, estoy poniendo el ejemplo de una persona a verla afuera, pero lo mismo con uno, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a querer cambiar, cuando cambia sus reacciones mecánicas. Siempre me dicen a mí algo y yo siempre respondo manoteando o siempre respondo sacando a relucir mi orgullo o poniéndome o queriendo pisar al otro o lo que sea. Pero si en un momento digo no voy a dejar de ser una máquina para este que quiere todo el tiempo responder así, en ese momento entonces me amarro a la lengua, me amarro a esto, ¿sí? Observo qué es lo que está pasando en mi interior, ¿sí? Observo que emocionalmente tengo un ánimo de pelea. Bueno, si seguimos con esta parte, observo que tengo unas emociones negativas, que en el intelecto ya estoy mirando qué es lo que le digo para humillarlo, que estoy imaginando que sí lo voy a humillar, ¿sí? Listo. Y en el motor ya quiero hablar, pero si en un momento digo no, ¿por qué? Porque descubrí todo eso en mi interior, ¿sí? Me lancé a autoobservarme. Y entonces digo, no, pues no voy a hacerle caso al defecto, no me voy a dejar dominar como una máquina, como una marioneta, no más con esto. Y entonces dejo de hacerlo. Y puedo suplicarle a esta parte superior que está en mi interior, ¿sí? Que es el espíritu, ¿sí? Recordemos acá esto para tenerlo en cuenta, que es que nosotros somos tres partes. Y aquí en esta parte superior está mi Padre interno, mi Madre interna. Aquí hay una fuerza divina, ¿sí? Es una chispa en mi interior. Y esa chispa es Dios dentro de nosotros, es una gotica del inmenso mar que es el Dios absoluto de todas las personas, religiones y todo el mundo, del universo. Y esa es la que tiene toda la voluntad para ayudarme. Yo le puedo pedir, Dios mío, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento. Si ya entiendo que la Madre Divina es la que está generando eso, una parte de esta se llama la Madre Divina y es la encargada de eliminar los defectos. Entonces le pido, Madre Divina, elimíname esta emoción, quítame este pensamiento, quítame estas ganas de hacer esto, de decir esto. Y voy viendo en mi interior cómo voy recuperando esa voluntad, ¿sí? Y voy viendo cómo entonces ya soy más fuerte porque no me desequilibrio. Y en un momento tengo un triunfo. Ese triunfo vale muchísimo, ¿sí? Y uno puede experimentar en ese triunfo de negarse a sí mismo, relacionado con esto, que uno en un momento siente que entonces puede con cualquier cosa, ¿sí? Bueno, pero entonces igual eso es un ánimo para seguir generando un cambio en esas reacciones mecánicas, ¿sí? La persona empieza a cambiar cuando cambia sus reacciones. Si seguimos siendo los mismos, estamos igual estamos para mal. Bueno, entonces sigamos acá. Cada uno de nosotros debe reflexionar en esto que está sucediendo, ¿sí? Rápidamente explicaré algo, y es que hay dos momentos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado con estas reacciones, ¿sí? Veamos qué es la tentación para el cambio, ¿no? Entonces, lo que yo quiera cambiar, siempre va a haber una tentación para repetir lo mismo, para reaccionar igual de lo que yo quiero cambiar, ¿sí? Listo, entonces veamos cuál es esa tentación. Esa tentación es la oportunidad. ¿Es la oportunidad de quiénes? Es la oportunidad de los defectos. Estos son los defectos. Estos son mis defectos. O sea, mis defectos son yoes míos que están en mi interior. Listo. La oportunidad de ellos es la tentación, ¿sí? Para reaccionar. Pero, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Quién pone el otro aspecto? Yo pongo la permisividad, ¿sí? La permisividad la pongo yo, ¿sí? La oportunidad la cogen ellos para, acá nos vamos a alimentar, acá vamos a dominar a este como una máquina. Y en un momento, ya sea por el deleite o por el placer que se siente con cada uno de los defectos, ya no me extiendo más en eso, hay una permisividad mía, que yo permito eso en mi emoción, yo permito eso en mis pensamientos. Como yo permito eso, y recordemos qué es lo que sucede, la calidad de los sentimientos, pensamientos van a ser las obras. Entonces permito la reacción. ¿Listo? O sea que ahí hay mucho de mí, pero tengo que analizar esto. ¿Cómo venzo la tentación? Si descabezo la permisividad, me autoobservo y empiezo a pedir voluntad, a pedir muerte a cada una de las cosas que logro ver en mi interior. Bueno, si nosotros estamos entonces mirando esto, vamos a ver el otro aspecto que es
que nosotros vamos a empezar a descubrir un primer día, ¿sí? Y aquí vienen ya las dos prácticas de la conferencia. Nosotros tenemos que descubrir un primer día de nosotros. La realidad es que somos tan mecánicos, ¿sí?, que ese primer día que vamos a ir a observar es un reflejo de todos los días, ¿sí? O sea, digamos un ejemplo, todos los lunes tienen algo similar y yo estoy tan mecanizado que todos los lunes hago lo mismo, empezando semana, es un ejemplo. Todos los viernes hago lo mismo, empezando, pero no, o sea, ¿cuál es la cosa de hacer lo mismo? La cosa de hacer lo mismo es que no me doy cuenta que estoy desconociéndome a mí mismo, en el sentido de que no sé en el día qué se me manifiesta, quiénes son los que están tomando las decisiones, quiénes son los que están generando las reacciones mecánicas. O sea, ese es el punto, ¿sí? El punto no es lo que yo esté haciendo, ¿sí? Aún así, genera una muy buena atención el hecho de que yo cambie ciertas cosas, digamos el orden de ciertas cosas, o que yo empiece a generar una atención cambiando, digamos, los hábitos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que voy a ir para mi trabajo, y siempre voy por el mismo lado, siempre la misma ruta, es más lo mismo, ni siquiera me doy cuenta de qué es lo que hay en la ruta, sino simplemente tengo la ruta y listo, no me doy ni siquiera cuenta de nada, ¿sí? Bien, ya lo hago tan mecánicamente, ¿sí? Es como cuando en un momento uno llega y dice, voy para el centro, es un ejemplo, todos los municipios tienen un centro, ¿sí? Voy para el centro, ¿sí? Pero resulta que tenía que pasar por algún lado, aparte, algo extraordinario, pero como se mecanizó que iba para el centro, cogió la misma ruta de siempre y va y llega al centro, verdad que yo me voy a meter por tal lado para no tener que devolverme, pero somos tan mecánicos que no tenemos atención en lo que hacemos, a eso me refiero. Entonces pues uno debería de vez en cuando, para generar una atención, ¿sí?, buscar la concentración, entonces cambiar de ruta, ¿sí? Cambiar de ruta, si siempre me levanto por el mismo lado, bueno, esta vez me levanto por el otro lado para generar una atención, ¿sí? Listo, que siempre me levanto y genero lo mismo. Nosotros vamos a mirar la repetición, por ejemplo, de la pereza, ¿sí? La repetición de la pereza, entonces, es que siempre se levanta y siempre va, un ejemplo, siempre se levanta y sigue durmiendo en el baño, ¿sí? Esa repetición, ¿de quién es? Pues de la pereza, es un ejemplo, ¿sí? La repetición entonces de la gula, ¿sí? De los excesos. Entonces siempre en un momento, ¿qué pasa? Salgo a tomar, ¿sí? Pero entonces siempre me quedo entonces en excesos, ¿sí? Con tantas cosas, con todos los vicios, ¿sí? Entonces tengo que ir a mirar cómo es que se genera toda esa mecanicidad y quién es el que está generando esa mecanicidad en mi interior. Espero me estén entendiendo y espero igual cada uno lo logre experimentar, porque aquí la idea es ver un primer día. Ver un primer día es fundamental para darnos cuenta, porque es que nosotros no nos conocemos a sí mismos y pensamos que somos buenos y que no, que nosotros todas las decisiones que tomamos somos totalmente conscientes, ¿sí? Entonces dicen, venga, ¿y usted por qué hizo tal cosa? ¿Por qué hizo tal otra? No, es que eso se tenía que hacer así. No, es que eso así era que es, así se tenía que manejar, ¿sí? O sea, en ningún momento llega así una pausa para autocriticarse y mirar a ver cómo puede mejorar, ¿sí? Sino, no, siempre, no, así era y así tal cosa, y esto no, así, y usted hizo eso, y de pronto a veces, sí, yo hice eso. No, pues seguramente porque es que así tocaba. O sea, ni siquiera a veces se da cuenta de qué es lo que hace, ¿sí? De qué es lo que hacemos. Bien, entonces observar un primer día, ver un primer día es lo fundamental. Pero ¿qué va a pasar acá? Que no queremos decir que simplemente nos quedemos viendo ese día ya, no, es que ese día va a ser para empezar a observar toda nuestra mecanicidad de instante en instante o día a día o con las diferentes reacciones, ¿sí? Entonces vienen acá las dos prácticas que quiero explicar. Bien, miremos entonces las dos prácticas. Cada uno de nosotros tiene que dejar de ser una máquina, ¿sí? Y la peor máquina la somos cuando nos autoengañamos totalmente, ¿sí? El autoengaño está relacionado con algo que se define como mitomanía,
Si nosotros no nos conocemos a sí mismos y nos autoengañamos de que somos siempre buenos y que tomamos las decisiones conscientes, que era lo que estaba hablando, es un autoengaño. Y ese autoengaño va a generar que nunca busquemos un cambio. Ese autoengaño va a generar que nunca cambiemos nuestras reacciones. Ese autoengaño va a generar que siempre estemos igual. Entonces, ¿cuáles son las dos prácticas? Vamos a ver, esto ya, digamos aquí, vamos a ver. Acá, digamos, hasta acá ya fue la conferencia, vamos a mirar las dos prácticas. La primera práctica es que vamos a ver un día un defecto. Ver un día un defecto. ¿Listo? ¿Cómo es ver un día un defecto? Pues vamos a definir cuál es el defecto que quiero observar en mis reacciones. Y voy a poner entonces un día en donde yo me haya dado cuenta que ha reaccionado. ¿Sí? Bueno, o cualquier día, no importa, o cualquier día para empezar a descubrir que realmente todos los días se está manifestando. Bueno, eso sí ya lo decide la persona. Y empiezo, un ejemplo. Empiezo y hago una línea de tiempo. Esto hay que hacerlo así, hay que hacer una línea de tiempo en donde yo voy a definir una primer mañana, ¿sí? Una media mañana, voy a poner un mediodía, voy a poner la tarde, sí, voy a poner la noche. Listo, digámoslo así para no extendernos mucho. Listo, entonces la primera mañana, entonces digamos que yo me levante a las 4 o 5 de la mañana o a las 6 de la mañana ese día. Vamos a poner 6 de la mañana como en promedio. Listo, me levanto a las 6 de la mañana y estoy viendo un defecto. ¿Cuál es el defecto que estoy viendo? Estoy viendo, un ejemplo, estoy viendo la lujuria. Si quiero dejar de ser tan morboso o esto, bueno, me he dado cuenta que quiero buscar algo relacionado con el amor. Y si yo quiero buscar algo relacionado con el amor, hay tres fuerzas que están moviendo el amor. Una es la fidelidad, la otra es la pureza que alcanzo en mi parte interna y en mi parte externa, que se denomina castidad. Si castidad no es abstención del sexo, sino es una purificación para toda la interacción sexual. Y la otra parte, fidelidad, castidad, y eso va a ser lo que va a formar el amor. Y el amor está relacionado con todas las obras, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Si yo voy a mirar la lujuria, entonces voy a mirar cómo se mueve la lujuria desde la mañana hasta la noche. Voy a mirar, por ejemplo, el adulterio, ¿sí? Listo, el adulterio. Entonces, llego y a las 6 de la mañana me levanto y es un ejemplo, ¿no? Y me levanto y entonces de pronto me acuerdo de la vecina o me acuerdo de fulana o de sutana y por la mañana miro a la pareja y la comparo, ¿sí? Y entonces ahí me estoy desconectando con mi pareja y me estoy conectando con la otra según la comparación. Listo. Sigo a las 7 de la mañana, o viceversa, ¿no? La mujer al varón también. A las 7 de la mañana, entonces en el proceso del desayuno, no sé qué, entonces tal vez me empiezo a quejar también de lo mismo. Me empiezo a quejar de la pareja, me empiezo a quejar de esto, de lo otro. Y tanto me quejo que me sigo desconectando de mi pareja pero estoy siempre comparando con otro. Estamos viendo aquí el ejemplo con el adulterio, por ejemplo. Listo. A la media mañana entonces voy y llego a mi trabajo. Llego a mi trabajo y no me doy cuenta que en un momento la caballerosidad se pasa a ser coquetería, ¿sí? Y entonces a las 8 de la mañana estoy de coqueto con todas las compañeras o la chica está de coqueta con los compañeros y que cómo amaneciste, que dice cuándo, la risita aquí, el chistecito acá o el doble sentido o lo que sea, pero ahí estoy. Todo el tiempo estoy viendo es que cómo se me está moviendo el adulterio en todo sentido. Bueno, aquí llega entonces la media mañana, que la media mañana es digamos de las 10 en adelante, y lo mismo en las 11 o en lo que sea. Al mediodía, en la hora de almuerzo, voy a mirar también todos esos pequeños detalles, ¿sí? En la tarde también lo mismo y en la noche lo mismo, ¿sí? Voy a ver que me la paso entonces es hablando con fulana, con sutana o queriendo salir con esta a escondidas o buscando la salida de trabajo para esto. Bueno, todo lo que yo puedo observar, estamos viendo un ejemplo con ese defecto, pero la idea es que cada uno defina qué defecto quiere empezar a ver, ¿sí? Y coja un primer día y lo vea hasta por horas.
¿sí? ¿Qué va a pasar acá al final de esto? Acá al final yo puedo hasta cuantificar. ¿Cuantificar qué? Hasta el número de horas o el número de minutos en el día que estoy siendo una máquina, siendo un muñeco para ese efecto, ¿sí? Y puedo estar cuantificando hasta las obras, ¿sí? Las obras. Entonces, uy, esto hace parte de este efecto, no sabía que hacía parte de este efecto, uy, esto también, uy, esto también, uy, esto, así sucesivamente. Y voy a cuantificar también cómo lo es, porque es que, ¿qué pasa? Que cada vez que yo dejo manifestar al defecto es como si le estuviera dando un platico de comida, y siempre que le doy ese platico de comida él va creciendo y me va a dominar más y yo voy a tener menos voluntad. Por eso es que en un momento nosotros vamos a decirlo. Lastimosamente desde niños no nos enseñaron a conocernos a sí mismos y a limpiarnos. Nos enseñaron a bañarnos, a cepillarnos los dientes y todo, pero la limpieza interior de sentimientos y pensamientos y de obras quedó relegada. ¿Sí? No, sí, sea bueno, sea buen niño y no sé qué, pero ¿sí? En un momento todos los defectos quieren adueñarse y ser felices a punta de eso. Entonces vamos a mirar. Esa es una práctica, esta es una práctica. La idea es que al final de yo hacer esta práctica me dé cuenta, me haga consciente de todo lo que alimento, eso que quiero cambiar. Y en ese momento empiece a querer generar un arrepentimiento, ¿sí? Acá, si yo realmente en un momento quiero cambiar y me empiezo a dar cuenta de esto, voy a generar un arrepentimiento. Ese arrepentimiento tengo que generarlo también pidiéndole a esa parte superior, ¿sí? Uy, no, uy, Dios mío, uy, elimíname este que por las noches hace esto, uy, elimíname este que por las tardes. O sea, cuando estoy haciendo el estudio o cuando termino, voy y miro cada detallito y empiezo a pedir muerte, a pedir muerte, a pedir muerte. Y así voy empezándole a quitar fuerza a eso. ¿Ya qué pasa? Ya cuando hago esto, pues obviamente en el transcurso del día voy a estar atento a lo que ya vi, ¿sí? Y listo. Entonces va a ser mejor que antes que no veía, porque es que el que no ve es como el que no sabe, ¿sí? Perdón, el que no sabe es como el que no ve, ¿sí? Entonces, pero aquí ya voy a saber. Esa es la primera práctica. La segunda práctica, ¿cuál es? La segunda práctica es que nosotros vamos a coger un defecto, una escena. Esa es la segunda práctica. Un defecto, una escena. ¿Cómo así? Pues digamos que miremos acá, por ejemplo esto que está acá. Un defecto, una escena, ¿sí? Entonces podemos mirarlo de esta forma, ¿sí? La pereza con un detalle que generó que me echaran del trabajo, que me generó que se complicara todo, que todo se aplazara o que no pudiera, digamos, entregar ciertas cosas que eran mi responsabilidad. Bueno, cualquier cosa, o la ira. Entonces, en un estallido de ira con tal persona, voy a coger ese defecto en una sola escena. Aquí es todo el día, pero aquí voy a coger una escena, ¿sí? Un momento, un minuto, 5 minutos, ¿sí? Y lo voy a mirar acá, ¿sí? Listo. Entonces, ese defecto, ¿qué tuvo de oportunidad? ¿Cuál fue la justificación de ese defecto para salir? Si no, que me tenía que defender, no, pues que me ofendió, no, que es que ofendió a fulano, no, que es que hizo tal cosa, no, es que me las debía. Bueno, ¿cuál fue la justificación de ese defecto? Y voy a empezar a darme cuenta que en esta justificación, voy a ponerlo otra vez acá, que en esta justificación está fundamentada en unos conceptos que yo elaboré. Tal vez estos conceptos son desde mi infancia, tal vez esos conceptos son de mi familia que me lo enseñaron, o tal vez son conceptos que yo aprendí de la televisión, ¿sí? Que todo toca arreglarlo a los golpes, o que toca demostrar todo de forma violenta, o que toca siempre amonestar con groserías. Bueno, cualquier concepto, yo voy a mirar todas las justificaciones que tenía para moverme de esa forma, para generar ese efecto, ¿sí? Para dejar manifestar ese efecto, perdón. Voy a mirar todas las justificaciones, conceptos, toda la imaginación, todo lo que pensaba. Listo. Eso es la primera parte, ¿sí? ¿Cuál es esta parte? Esta parte es el oportunista, ¿sí? El oportunista que voy a descubrir acá. ¿Para qué? ¿Para qué lo descubro acá? Pues para que pueda yo cambiar mi reacción en cualquier momento de que se dé esa tentación, ¿sí?
Listo, entonces ya voy a darme cuenta de la oportunidad de los defectos. Ahora la permisividad mía, ¿sí? La permisividad mía también está relacionada con esta justificación. Entonces ya aquí voy a mirar, ¿sí? La justificación conmigo mismo. Entonces un ejemplo con el deleite, ¿sí? O con lo que puedan pensar de mí, lo que piensen de mí. El deleite, lo que piensen de mí. Bueno, el deleite está relacionado con el placer, con todo lo que se siente. Bueno, ahí está también de pronto con... ¿Sí? Bueno, igual es necesario especificarle a las personas, porque si solamente quieren ver la conferencia, pues ya se acabó la conferencia, pero es que es importante estas dos prácticas. Listo, la justificación entonces está relacionada con todo esto, ya va a ser de la parte mía, mi permisividad con el defecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me genera esa permisividad con el defecto? Y listo, y yo entonces voy a empezar a vencer esas reacciones mecánicas, ¿sí? Pero si no genero, digamos, si no logro ver, pues siempre voy a seguir con lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces pues tenemos ahí la práctica. Igual lo importante es que pueda llevarse a efectuarse esto. Bueno, ahí está, entonces pues vamos a coger una hojita, vamos a mirar un tiempo del día, bueno, o mentalmente, pero pues con una hojita sería como mejor. Y listo, vamos a mirar cómo se mueve todo esto. Para ahondar en esto, pues se van a tener las conferencias, las 50 conferencias, y pues ahí está también la conferencia de mañana que habla sobre el cambio radical. Conscientemente, porque no ha visto este aprendizaje, yo lo estoy practicando. Bueno, ahí está. Es que esto es un racionalismo de la conciencia. Muchísimas gracias a todos.